Buenos días a todos, a toda la comunidad deportiva de Paraguay, de la TAM, de Europa y de todo el mundo. Arrancamos el día 2 de Paraguay Sports Summit, después de un día 1 bastante cargado como fue el de ayer, pero bastante también interesante y apasionante sobre diversos temas que involucran no solamente en términos de estrategias, de acciones referentes al marketing y a otros términos más de business, sino también a un enfoque social muy interesante y finalizando la jornada del día de ayer con una gestión de análisis de datos bastante interesante, inclusive dirigido a Paraguay y en comparación a través de un benchmarking con otros clubes de fútbol también de la región. Así que estamos muy contentos de arrancar este día 2 nuevamente. Eh, y hoy, a través de esta sesión, compartiremos una jornada realmente también bastante amena. Como verán, Paraguay Sports Summit busca interactuar entre los referentes de la industria deportiva, tanto de Paraguay como de la región y de forma global también. Así que arrancamos la jornada del día 2 con el tema del Plan de Desarrollo Deportivo de Paraguay. Y tenemos el honor y el agrado de presentar al director general de deportes, al señor Ricardo de Geller. Recordemos que el Paraguay Sports Summit ha sido declarado de interés deportivo nacional por la Secretaría Nacional de Deportes, así que sin duda se refleja también el apoyo institucional por parte del órgano máximo rector del deporte en Paraguay. Así que, estimado director, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido al escenario y bueno, es todo suyo. Muy buenos días, Edgar. Muy buenos días para todos los participantes de Paraguay, de Latinoamérica y de otras localidades del mundo que nos están acompañando en estas jornadas intensas, como bien ya lo decía Edgar, en relación a lo que Paraguay hoy produce en materia de gestión, de administración de la industria deportiva nacional y todas sus acciones referentes al deporte paraguayo. Para la Secretaría Nacional de Deportes es un honor poder estar compartiendo con ustedes en la ocasión lo que sería el Plan Nacional de Desarrollo Deportivo. Y cuando me digas, Edgar, estamos prestos para arrancar y comentarles cuáles son las novedades, cuáles son las acciones, programas, proyectos que tenemos en relación a este plan para todo nuestro país. Cuando usted quiera, director, adelante, adelante. Mientras el director pone la presentación, qué importante contar con un plan a nivel regional, a nivel Paraguay, siempre para poder encaminar todas las acciones. Um, Dejo en sus manos, director, la presentación y es tuyo el escenario. Bien, bueno, desde la Secretaría Nacional de Deportes, amparados primeramente en lo que es la Constitución Nacional, el artículo número 84, que hace referencia a la promoción de los deportes como soporte legal, es donde posterior a ello se crea la Ley del Deporte, la Ley número 2874, que fue promulgado el 4 de abril del 2006. Si bien la ley ya fue promulgada en el año 2006, la Secretaría Nacional de Deportes pasa a obtener recursos para poder financiar las diferentes actividades a partir del año 2011 a través del Fondo Nacional de Desarrollo Deportivo. Dentro de la ley del deporte se encuentran varias manifestaciones en materia de deporte o las formas en las que se podrían practicar estas actividades desde el marco legal. Primeramente el deporte educacional, que son aquellos que están contemplados dentro de las instituciones educativas, que tienen un poco más un enfoque en la formación integral de los escolares y no tanto como en la parte competitiva. Tenemos también contemplado el deporte participativo, que son aquellos deportes que se practican de modo voluntario, con fines profilácticos, con fines terapéuticos, con fines de promoción de la salud, educación, preservación del medio ambiente. Y por último, el deporte de rendimiento, que ya tiene como objetivo que los deportistas vayan integrando comunidades del exterior y obviamente donde ya prevalecen los resultados deportivos, y en este caso que se dan de manera profesional, de modo no profesional o también de manera amateur. Esos son un poco las tres manifestaciones deportivas que hoy en día contemplan nuestra ley, son aquellos que estamos promocionando y hacia ello también va encaminado nuestro.
Desde la Secretaría Nacional de Deportes contamos con el Fondo Nacional de Desarrollo Deportivo, que son los recursos que nos permiten llevar adelante nuestros programas, nuestros proyectos, nuestras acciones. De hecho, que tenemos 125 mil millones de guaraníes aproximadamente, que son al cambio de la fecha unos 18 millones de dólares. Esto fue el presupuesto del año 2020. Representa el 0,16% del presupuesto general de gasto de la nación, o sea, ni siquiera llegamos al 1% comparando con, si queremos comparar de repente con otros sectores o con otras instituciones que tienen su presupuesto dentro de lo que es el gasto público. El 73% de nuestros recursos son propios. Estos recursos provienen principalmente del impuesto al tabaco, provienen de un porcentaje de las apuestas deportivas, provienen también de las transferencias y pases de jugadores de fútbol profesional, principalmente entre ellos, y algo que nos ha ocurrido en los últimos años, con todo el desarrollo, con toda la inversión en infraestructura, podemos rentar esos espacios, podemos alquilarlos, entonces también eso va generando, si bien no es un monto muy grande, pero sí ayuda a desarrollar ciertas actividades. El 5% proviene del Tesoro Nacional y el 21% que son recursos de CONACYT, que son aquellos que están destinados específicamente para lo que son los gastos de infraestructura. Cuando empezamos todo nuestro proceso de planificación, cuando empezamos a definir el rumbo de lo que queríamos como institución, hicimos un análisis de la situación nacional. Para ello nos basamos en la primera encuesta nacional de factores de riesgo emitida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, donde se ha comprobado que tenemos un alto nivel de inactividad física. El 75% de nuestra población es inactiva físicamente, un 23% de obesidad, 53% de sedentarismo, 35% de sobrepeso, 10% de la población con diabetes y 46% con hipertensión. Son números bastante alarmantes, son números bastante fuertes, por llamarlo así, porque esto nos indica de que teníamos que y de que debemos seguir apuntando hacia las actividades que puedan cambiar estas cifras, donde las personas puedan acceder a la actividad y poder reducir este 75% ya para las próximas encuestas nacionales. Ese es un poco fue nuestro primer llamado de alerta en cuanto al alto porcentaje de inactividad que tiene la población paraguaya. A través de ello es que nos propusimos realizar la política pública del deporte nacional, por un lado con un plan nacional de desarrollo deportivo que vamos a estar introduciéndonos en cada uno de sus puntos, y por otro lado también un plan nacional de infraestructura deportiva, que en la ocasión no podemos hablarlo a grandes rasgos, pero me voy a ocupar principalmente de toda la parte de acción, de movimiento, de generar propuestas, y a partir de ahí obviamente podemos ir abordando también algo del Plan Nacional de Infraestructura, que viene muy, muy de la mano, porque es difícil que las personas, y fue producto también de las visitas que habíamos hecho a los diferentes departamentos del país, que las personas no realicen actividad física porque de repente no tienen un lugar de esparcimiento, no tienen una infraestructura acorde a las actividades o modalidades que les gustan, entonces prácticamente no se sienten motivados para realizar la actividad. Entonces van muy de la mano tanto los proyectos de acción como también así lo que tiene que ver con la ampliación de la infraestructura deportiva. Primeramente, el Plan Nacional de Desarrollo Deportivo contempla llegar a los 17 departamentos del país, a los 258 distritos. Esta cifra que va aumentando porque ya tenemos municipios que se van incorporando a partir del año que viene por ley, nuevas districaciones, que esto va a ir aumentando, aproximadamente 7.500.000 habitantes, y obviamente tener una cobertura nacional con 406.000 kilómetros cuadrados. La intención es llegar a los 17 departamentos. De hecho, con muchos de los programas ya lo hemos hecho, y la intención es seguir de esa manera. El plan contempla 4 ejes fundamentales. Primeramente, como punto 1, el deporte nacional. Son todas aquellas actividades deportivas que se pueden hacer de manera competitiva o de manera recreativa.
el segundo punto es el deporte de alto rendimiento y las federaciones. En este ítem tenemos a todos los deportistas élite, federaciones deportivas nacionales, sean olímpicas, no olímpicas. Como punto 3, las ciencias del deporte. Y como punto 4, el deporte inclusivo que tiene fines más participativos, incluso también con un componente competitivo cuando ya hablamos de quizás de paradeportes o deportistas con discapacidad que están compitiendo ya en competencias internacionales. Transversal a todas estas actividades tenemos la diplomacia deportiva, que consideramos que Paraguay no puede limitarse solamente, o como Secretaría Nacional de Deportes no podemos limitarnos a estar insertos solamente en el contexto nacional, sino que también tenemos que tener una proyección internacional. Debemos de ocupar los lugares, debemos de sitiarnos en las organizaciones que brindan oportunidades, donde podamos liderar procesos, donde podamos llevar adelante nuestros programas, nuestras acciones. Entonces es un eje transversal importante también que se suma a este plan. Me voy a enfocar primeramente en el deporte nacional. El deporte nacional, como bien decía, lo estamos abarcando de manera recreativa y de manera competitiva. Si bien nuestra experiencia actual son los Juegos Escolares Nacionales, son juegos con un alcance aproximadamente de 95.000 niños, adolescentes, jóvenes que compiten desde una fase municipal, una fase regional, una departamental y finalmente a la final nacional, que son niños de 12 a 14 años que posteriormente compiten en unos Juegos Escolares Sudamericanos. Y dándole prosecución a eso tenemos los Juegos estudiantiles, que son para personas de 15 a 18 años, también escolarizados. Nuestra intención con el Plan Nacional de Desarrollo Deportivo era abarcar más grupos etarios. Por ello vemos los juegos de 6 a 9 años que están subdivididos en juegos para niños de 6 y 7 años y de 8 y 9 años, que tienen dos subgrupos. Los juegos de 10 y 11 años, que todas estas actividades tienen un carácter formativo, un carácter lúdico, un carácter de aprendizaje, donde el fin no es la competencia, sino que ellos se vayan familiarizando con las diferentes modalidades deportivas y obviamente ya con los juegos escolares y estudiantiles puedan entrar en el sistema competitivo. Este sistema competitivo es completamente ajeno al sistema de competencia de las federaciones deportivas nacionales. Por tanto, hay ciertas adecuaciones en cuanto a cantidad de jugadores, cantidad de tiempo de disputa, o sea, hablamos de algunas adecuaciones en cuanto al reglamento, principalmente en las edades formativas. Ya en los de 12 a 14 años, sí ya se van rigiendo un poco por el reglamento internacional, excepto algunas modificaciones que se tienen contemplado a nivel de organización sudamericana, de Consejo Sudamericano del Deporte, donde lo hacemos de igual manera en todos los 12 países que hoy somos miembros. Hacemos una extensión a la juventud a través de los Juegos Universitarios. También realizamos, anterior a los Juegos Sudamericanos, un campamento donde lo que buscamos ya que los deportistas puedan tener un acercamiento a cómo son las competencias internacionales, a cómo son los sistemas de alojamiento, de transporte, de alimentación. Y finalmente tenemos los Juegos Sudamericanos, en donde participan estos niños de 12 a 14 años que ganan el proceso clasificatorio, se coronan como campeones nacionales y finalmente representan a Paraguay en el contexto internacional. Son un poco las diferentes actividades. Son juegos multideportivos, principalmente en estos de 12 a 14, de 15 a 18, donde tenemos 9 modalidades deportivas. Tenemos el fútbol, o sea, el futsal FIFA, el básquetbol, el handball, el voleibol, tenemos la natación, el atletismo, el tenis de mesa, el ajedrez y el judo. Son las 9 modalidades que actualmente están compitiendo también en estos Juegos Sudamericanos. Paraguay justamente fue sede de la última edición de los Juegos, que ya vamos a ir viendo un poquito más adelante. Como segundo eje tenemos el Programa Nacional de Alto Rendimiento y Federaciones, donde tenemos el apoyo a las entidades deportivas, las becas a los deportistas de alto rendimiento y la selección de talento. Dentro del apoyo a las entidades deportivas, como Secretaría Nacional de Deportes, tenemos reconocido más de 54 modalidades deportivas oficiales. Entre ellas están las olímpicas, las no olímpicas,
y de estas 54 modalidades deportivas, aproximadamente entre 38 y 40 son las que están recibiendo fondos del Estado. Son federaciones o asociaciones nacionales que reúnen todos los requisitos contemplados en el Reglamento General de Entidades, que cumplen con todos los procedimientos para ser beneficiarios de aportes. Son entidades que se rigen bajo ciertas normativas, y al estar en cumplimiento de esas normativas pueden acceder a la subvención o al apoyo que brinda el gobierno nacional en materia deportiva. Los 18 millones de dólares o los 25 mil millones, los 125 mil millones guaraníes, perdón, que veíamos anteriormente, son destinados justamente un porcentaje a estas entidades deportivas para que ellos puedan realizar sus eventos nacionales, puedan competir en el contexto internacional, puedan ir a un sudamericano, un panamericano, un mundial de su categoría, puedan realizar sus capacitaciones, también puedan llevar adelante su proceso de desarrollo formativo, formación en tempranas edades, apoyar a sus entrenadores, pagarle los honorarios, pagar los pasajes, pagar la estadía, las inscripciones a los eventos. Incluso también muchos de los deportes con este Fondo Nacional de Desarrollo Deportivo pueden pagar las membresías de sus federaciones sudamericanas, panamericanas, y con ello también tener esa posibilidad de competir en el contexto internacional. Es un poco las diferentes, o son un poco las diferentes actividades en las cuales estamos apoyando a las federaciones deportivas nacionales y enfocados a esos 5 componentes: organización de eventos, participación en competencias internacionales, desarrollo del deporte, infraestructura y capacitación. Como segundo punto tenemos las becas deportivas a los atletas de élite, que ya son aquellos deportistas que obtuvieron una maestría deportiva, que lograron unos resultados deportivos internacionales. Tenemos un reglamento general para poder acceder a estas becas, donde están los criterios técnicos establecidos por diferentes categorías. Actualmente tenemos 71 deportistas becados por el gobierno nacional, y estas becas no solamente contemplan un apoyo económico para que el deportista pueda dedicarse de manera profesional a su preparación, a su formación, sino también tiene una cobertura en seguro médico, tiene una bolsa de pasajes, estadía, viáticos, para que ellos puedan programar sus competencias fundamentales, para que puedan hacer campamentos de preparación y otras actividades que tengan alusión a mejorar su performance y a tener los mejores resultados deportivos que estamos buscando. Estas becas son clasificadas en proyección, que le damos generalmente a los que tienen menos de 21 años, que son campeones sudamericanos en categorías juveniles, infantiles, incluso menores. Tenemos una categoría para los campeones sudamericanos, otra categoría para los que llegan a ciertos puestos a nivel panamericano, también a los que tienen posicionamiento en un mundial, y por último también el más elevado, a los que puedan llegar a obtener o a los que obtengan resultados en unos Juegos Olímpicos. O sea, nuestra visión es bastante ambiciosa, contemplamos el apoyo a aquellos medallistas olímpicos, porque estamos entusiasmados, esperanzados de que todos estos deportistas, con todo este proceso de apoyo, pueden llegar. No debería haber esa brecha tan marcada que teníamos anteriormente, porque no solamente contemplamos la beca y todo lo que mencionábamos, sino también en alianza con el Comité Olímpico Paraguayo. Tenemos un equipo multidisciplinario donde están los médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, el grupo de evaluadores de la parte biomecánica, el equipo técnico metodológico. O sea, el deportista hoy en día, el que está dentro de este programa de apoyo a deportistas de alto rendimiento, tiene prácticamente garantizado la tranquilidad, primeramente en la parte económica, con los recursos económicos para que pueda dedicarse de manera exclusiva, y después también todo el soporte de los profesionales que le puedan ayudar a obtener los resultados deportivos en cada una de sus modalidades deportivas. Para mí en lo particular es uno de los grandes avances que tuvimos como gobierno nacional. Desde el año 2011 venimos otorgando becas
Recuerdo que habíamos empezado con 13 deportistas y hoy en día son 71. Desde el año 2014 pudimos pulir plenamente los criterios técnicos deportivos. Se pudo conformar la Comisión Nacional de Alto Rendimiento, que está establecido por ley, donde tiene participación de federaciones profesionales, no profesionales, el Comité Olímpico Paraguayo, Secretaría Nacional de Deportes, entrenadores, árbitros. Entonces es un grupo bastante experto en el tema que puede dar su opinión y obviamente la recomendación a la máxima autoridad para que estos deportistas puedan seguir teniendo estos apoyos. Y por último, la selección de talentos, que es un programa que hasta hoy día no pudimos implementar. La intención era arrancar este año, pero con la pandemia se vino un poco complicado ejecutarlo, pero la intención es poder obtener al deportista desde el interior del país, desde tierra adentro, donde sabemos que tenemos personas con ciertas habilidades, con capacidades físicas, llamémosle interesantes para ciertas modalidades deportivas, y la intención es hacer selección de talentos en cuanto a la altura, en cuanto a las capacidades físicas, fuerza, velocidad, resistencia, y estos deportistas seleccionados que puedan ser incluidos en los deportes de acuerdo a la experiencia deportiva, de acuerdo al somatotipo y obviamente también al comportamiento que cada uno pueda llegar a demostrar en el terreno o en todo caso ya con la práctica de su modalidad deportiva. Eso es haciendo un poco en relación a lo que es el alto rendimiento y federaciones también. Al alto rendimiento estamos apoyando aproximadamente 6.000 millones de guaraníes en concepto de estas becas, y lo que es el apoyo a entidades deportivas generalmente oscila entre los 30.000 y 32.000 millones de guaraníes de apoyo para estos 38 a 40 entidades deportivas que son beneficiarios de estos aportes. Pasamos al tercer eje, que es el de ciencias del deporte. Lo llamamos ciencia del deporte, pero está mucho más enfocado hacia lo que es la capacitación de los profesionales del área deportiva. Tenemos contemplado las capacitaciones con el Ministerio de Educación y Ciencias. Hemos realizado ya a nivel nacional capacitación de nivel 1, donde hemos abordado en cursos de más de 110 horas de duración de manera presencial 8 temáticas interesantes que tienen que ver con la gestión, con la administración, con los deportes, principalmente en aquellos deportes donde tenemos los Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales, y también aspectos que tienen que ver con la planificación del entrenamiento deportivo a largo plazo y con lo que es la evaluación del deportista. Fue un primer módulo, una primera experiencia que lo llevamos en los 17 departamentos del país, donde pudimos conocer un poco a todos los profesionales que están trabajando con el Ministerio de Educación y Ciencia, escuchar sus reclamos, y a partir de ahí proyectamos el nivel 2 y el nivel 3, que ya son cursos un poco más prácticos, que ya tienen componentes desde la parte práctica y el trabajo en terreno. Tenemos contemplado el desarrollo del monitor deportivo nacional. En este caso, los monitores deportivos que tenemos previsto formarlos tendrían la función de poder desempeñarse en lo que son las plazas deportivas. Este año el gobierno nacional está construyendo 70 plazas deportivas dentro de 11 departamentos del país. La intención es acercar la infraestructura hacia la población. Son infraestructuras básicas, pero esas infraestructuras básicas, si es que no tienen un profesional o un personal que esté a cargo para impartir algún tipo de actividad o generar actividad, básicamente va a ser un espacio que consideramos que no va a ser utilizado de la manera adecuada. Entonces, la intención del Monitor Deportivo Nacional es capacitar a los formadores o a los profesionales locales que se encuentran en estos lugares donde instalamos las plazas, para que ellos puedan generar actividades. Llamémosle torneos relámpago, llamémosle algún tipo de clase dirigido al adulto mayor, clases dirigidas a las personas con discapacidad. La intención es que tengan ese conocimiento mínimo, conocimiento básico desde lo que es la gestión, la parte de administración, también de la parte de planificación de estas actividades,
y obviamente llevar adelante eso en pequeños proyectos, siempre con apoyo de los municipios, de las gobernaciones. Y le sumamos a esto algo que tenemos pendiente como Secretaría Nacional de Deportes. Hoy en día no tenemos un registro profesional, no conocemos quiénes son los profesores de educación física, quiénes son licenciados, quiénes son técnicos deportivos, quiénes tienen una categoría internacional. Entonces, nuestra intención es tener un censo, tener una plataforma donde todos los profesionales puedan registrarse, puedan obtener su matrícula y obviamente tengamos un control de los profesionales que contamos o con quienes contamos hoy en día a nivel nacional para el desarrollo de las diferentes actividades. Eso es un poco así, haciendo a lo que es el eje de ciencias. Aquí mencionamos también el Congreso Nacional de Deportes, o sea, hablamos de congresos, foros, cursos y otras actividades que tengan que ver con la formación, con la capacitación permanente de los profesionales del área del deporte, de la actividad física y también de la recreación. Como cuarto punto, tenemos el deporte inclusivo, que sí ya son actividades que son netamente participativas. En este caso mencionamos las escuelas deportivas de la Secretaría Nacional de Deportes. Hoy en día, o hasta el mes de marzo, tuvimos de manera presencial clases en más de 21 deportes con más de 40 profesionales. Teníamos aproximadamente 3.500 niños que se estaban formando en estos deportes, prácticamente de lunes a sábados, 6 días a la semana, con clases dirigidas a niños de entre 5 y 16 años. Debido a la pandemia, esto tuvimos que tener un cese, lo llevamos a una plataforma virtual y hasta hoy día seguimos transmitiendo 3 clases diarias por el Facebook, donde cada uno de los profesores siguen transmitiendo el contenido de sus clases dirigido a estos niños en etapa formativa. Las escuelas de la SNL en el interior del país, que son una réplica de nuestras escuelas, pero ya de manera descentralizada. Las escuelas en el Centro Acuático Nacional, muy importante también que dentro del Centro Acuático Nacional tenemos previsto, incluso ya lo veníamos llevando adelante, razón de pandemia, lo tuvimos que suspender también. Teníamos deportes, en este caso la natación, clases de lo que es los saltos ornamentales, hidrogimnasia, hidroterapia y otras actividades acuáticas también, como la formación de salvavidas, que consideramos que para todo lo que tenga que ver el trabajo en agua es muy importante tener a esos profesionales formados, capacitados para poder resguardar las clases de los alumnos, porque hablamos siempre de clases que se realizan de manera masiva y de repente hay que tener un control sobre todo. Los festivales paradeportivos destinados a las personas con discapacidad, llegamos a tener la inclusión de varios deportes, en este caso paradeportes, el voleibol, el rugby en silla de ruedas. Ya tenemos ciertos deportes que van desarrollando también su especialidad, en este caso adaptada, como el caso del remo, el tenis, el básquetbol. Entonces, estas actividades que están centradas en Asunción, llevarlo al interior del país. Las clases de adultos mayores dentro de la Secretaría Nacional de Deportes, 300 adultos mayores aproximadamente venían realizando sus actividades. Aquí quiero recalcar un poco que la Secretaría Nacional de Deportes desde el mes de marzo fue entregado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del Ministerio Alcodena, que es el Consejo de Defensa Nacional que estuvo administrando el predio. La Secretaría Nacional de Deportes hasta hace unos días fue un lugar de cuarentena, ya que tenemos un hotel, el Hotel Deportista Aroga, sirvió para que aquellas personas que llegaban del exterior pudieran realizar el aislamiento preventivo, y razón de ello es que el predio aún sigue cerrado. Estamos trabajando en ajustar el protocolo de reapertura y creemos que ya en los próximos días vamos a estar habilitando de manera general, ya que lo veníamos haciendo de manera paulatina, con la habilitación de las oficinas, con la habilitación de los espacios deportivos para los deportistas federados, alto rendimiento, selecciones, y ya nuestro último paso sería abrirlo a la ciudadanía en general, y a partir de ahí creo que ya estaríamos implementando nuevamente estas clases presenciales. Golazo, un evento que lo realizamos de manera conjunta con la Asociación Paraguaya de Fútbol, el despacho de la Primera Dama,
que es una jornada de fútbol en el interior del país, donde se realizan ciertas actividades lúdicas, también de familiarización con el fútbol, y donde finalmente el niño o niña accede a una pelota, y con eso también pretendemos que esas personas estén en actividad, obviamente con el implemento deportivo que llegan a sus casas. Las escuelas adaptadas, que son escuelas orientadas a personas con discapacidad, aquí también trabajamos de manera conjunta con Olimpiadas Especiales Paraguay en el desarrollo de sus programas, de sus competencias, de sus cursos de capacitación, cediendo nuestra infraestructura para que estas personas puedan acceder también a las oportunidades deportivas. Las escuelas deportivas indígenas, tenemos un departamento de deporte indígena donde llevamos actividades a este sector, a esta población nacional, donde parte de ello tiene contemplados los Juegos Miracle, que son unos juegos que tienen bastante trayectoria, donde no solamente se compiten en los deportes que conocemos hoy en día, sino también los juegos autóctonos que los realizan como comunidad Miracle. La Copa Paz del Chaco, que es un evento también de fútbol en conmemoración a la Guerra del Chaco, que lo hacemos en el Chaco paraguayo, conjuntamente en las comunidades indígenas, y también los festejos que tienen que ver con el Día Mundial del Pueblo Indígena. O sea, como Secretaría Nacional de Deportes tenemos la premisa de tener la inclusión, sea personas con discapacidad, los paradeportes, poblaciones indígenas, poblaciones vulnerables. Aquí no menciono, pero también tenemos contemplados los proyectos para la parte de reinserción social de personas con situación de consumo de drogas, personas privadas de su libertad. Entonces tratamos de abarcar con este eje todos aquellos sectores que puedan, que no son considerados dentro del alto rendimiento o dentro de lo que es también la parte educacional, y tener también el alcance a esta población. Y por último, como mencionaba, la proyección de la Secretaría Nacional de Deportes no solamente es nacional, sino también con un alcance internacional. En ese sentido, la diplomacia deportiva busca posicionar la gestión paraguaya, o la gestión de la Secretaría Nacional de Deportes, en el contexto internacional. Tal es así que hoy en día Paraguay, la ministra Fátima Morales, tiene la presidencia del Consejo Sudamericano del Deporte. El CONSUD es un órgano regional integrado por 12 países de Sudamérica, donde está conformado por los gobiernos de cada uno de estos países, y tenemos justamente la presidencia, y próximamente la asamblea pretendemos que sea en el mes de febrero o marzo, y ver si existe una reelección o si hay cambio de autoridades, pero aún sigue vigente el mandato de la ministra. Tenemos la vicepresidencia del CID, que es el Consejo Iberoamericano del Deporte. En este sentido ya se amplía un poco la brecha de países, ya sería todo Iberoamérica, donde se suman España y Portugal. También tenemos la vicepresidencia del CADE, que es el Consejo Americano del Deporte. Y por último, hoy en día Paraguay tiene la representación a través del CONSUBE en la UADA, en la Agencia Mundial Antidopaje. O sea, son un poco los 4 organismos consideramos de gran relevancia y de importancia, donde hoy en día Paraguay tiene su lugar y puede marcar los lineamientos en los países de la región. Dentro de lo que es la diplomacia deportiva, también estamos llevando adelante convenios de cooperación internacional. En este caso, con la Agencia de Cooperación Alemana estamos desarrollando el programa de Deportes con Principios. Es un programa de formación en valores de los profesores del área de la educación física, del deporte, de la recreación. Justamente estamos terminando ya el segundo grupo de egresados, por llamarlo así, un primer grupo que fueron los primeros formadores de la metodología, después se convirtieron en formadores de formadores, y ya este grupo pudo impartir nuevamente un curso de formadores de la metodología. Estuvimos presentes en 3 departamentos del país. La intención el año que viene es poder llegar a los 17 departamentos, donde no solamente contemplamos al deporte como arista principal, sino también a todo lo que es la formación en valores, las habilidades blandas,
en la formación, en cumplimiento de los reglamentos, el respeto, la tolerancia, la empatía, que son pilares un poco de todo lo que es la sensibilización de la persona primeramente, para que posterior a ellos se puedan formar como deportistas y quizás algunos de ellos lleguen hasta el más alto rendimiento. Y lo otro es también las capacitaciones, el intercambio que tenemos con la Universidad de Leipzig en Alemania, donde los profesionales del área del deporte puedan estar formándose en ese centro de formación. Y quiero ir cerrando un poco esta parte y comentarles a grandes rasgos todos los eventos deportivos que se hicieron en el último año. Si bien tenemos antecedentes desde el año 2011 en la organización de grandes eventos deportivos, me quiero enfocar un poco en el último año, lo que fue el año 2019, recientemente anterior a la pandemia, y comentarles a grandes rasgos que estos fueron los juegos que realizamos. Primeramente, los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción, un evento multideportivo, 9 modalidades deportivas, 12 países de Sudamérica. Tuvimos aproximadamente 3.500 participantes de niños entre 12 y 14 años, que fue la segunda experiencia, porque ya Paraguay lo había organizado en el año 2015, y pudimos organizarlo ya por segunda vez con mayor experiencia, quizás también con mucha más fineza, y creo que fue una experiencia muy positiva para todo el staff de la SND, para todo también lo que representa la industria deportiva nacional, y quiero hacer referencia a eso porque todos estos eventos no solamente tienen un contexto deportivo, sino aquí quiero mencionar el alcance que tiene el deporte en las diferentes áreas. A través de estas actividades se contratan transportes, se contratan profesionales del área de comunicación, de lo que es el área de marketing, la infraestructura hotelera, y un sinfín de cosas, ¿verdad? El turismo que genera, mucho movimiento de recursos también que genera la actividad deportiva, con la llegada de turistas, qué sé yo, con la compra de obsequios, con el movimiento turístico que genera en cada una de las sedes o ciudades anfitrionas de estos eventos. Organizamos la Copa Los Andes, un evento de golf que se realiza cada 9 años, sin precedentes también la forma en la que se realizó el año 2019. Hicimos el Bay American Championship, que fue un evento de deportes ecuestres, un campeonato panamericano, que ya fue sentando un poco las bases de lo que sería la modalidad deportiva en Asunción 2022, porque mucha de la infraestructura invertida para ese evento servirá para los próximos Juegos Asunción 2022. Hemos organizado el Mundial de Fútbol de Playa, en este caso la Asociación Paraguaya de Fútbol, pero siempre la Secretaría Nacional de Deportes acompañando toda esta organización. El Sudamericano Máster de Natación, la Copa América de Futsal FIFA. Hemos organizado también con la Unión de Rugby del Paraguay el Sudamericano en la categoría C en femenino, un Sudamericano de ajedrez en la categoría sub-20, el Sudamericano de handball sub-20, un Sudamericano de esgrima en la categoría mayores, Sudamericano de fútbol de campo en el sub-15, el Sudamericano profesional de pádel, Sudamericano sub-20 de fútbol de playa en masculino, un Sudamericano sub-23 de squash, y también la única versión en este caso, porque no hemos llegado a la siguiente final, pero la final única de la Copa Sudamericana en el año 2019. Son eventos, consideramos, de importancia, que van marcando un poco el camino hacia otros eventos que podamos tener dentro del país. Este año teníamos previsto la realización del Mundial de Patinaje, evento suspendido por pandemia, el Sudamericano de Fisicoculturismo, un Sudamericano nuevamente en esgrima, pero ya en categorías juveniles. Entonces Paraguay se va posicionando también como organizador de eventos deportivos, y la Secretaría Nacional de Deportes acompañando muy de cerca a todas estas organizaciones en la sesión de la infraestructura deportiva, en el financiamiento de estos proyectos deportivos, y obviamente también en el acompañamiento con todo el know-how que ya tiene el staff de la SND. Eso es, cerrando un poco a grandes rasgos, los diferentes eventos deportivos que fueron
fuimos realizando como institución. Y para cerrar esta presentación y abrir algún panel de discusión, de preguntas o de aclaración de dudas, cerramos con esta frase, una frase que lo hemos instalado, que el deporte nos une. Estamos convencidos que el deporte genera oportunidades, que el deporte transmite valores, que el deporte es pasión de multitudes. Si bien las manos ahí están unidas hoy por protocolo y en relación a la pandemia, no podemos unir de esa manera las manos, pero sí estamos conectados de manera virtual. Nos hemos ayornado a la tecnología para poder estar presentes en las diferentes actividades y eso es lo que hoy nos mueve, nos motiva, nos inspira y nos lleva a desarrollar nuestras actividades. Entonces cierro con nuestro eslogan: el deporte nos une, desde la Secretaría Nacional de Deportes, y abro el panel para cualquier tipo de duda, consultas, sugerencias, interactuar con el público. Muchísimas gracias, director. Realmente muy interesante conocer un poco más a profundidad el Plan Nacional de Desarrollo Deportivo, un plan que sin dudas, y esto se ha demostrado a lo largo de la historia, que todas las actividades deportivas que estén alineadas bajo el paraguas de un plan que también esté interconectado con otros ministerios o otros organismos de acción gubernamentales y no gubernamentales han tenido siempre resultados positivos. Así que, bueno, desde ya felicitaciones por la excelente planificación. Tenemos un par de preguntas antes de continuar, director, si le parece. Ronnie Villalba nos consulta. El Ministerio de Educación normalmente no exige desde un nivel inicial que se le enseñe a un profesional para que cuando llegue a la secundaria tenga una educación sobre actividad física, porque normalmente no todos los chicos cuando llegan a la secundaria llegan con una buena coordinación o no hacen una buena educación física. Dice, ¿qué le diría a usted? Sí. No, primeramente que sí estamos en conocimiento. Yo creo que es un campo en el cual debemos de tomar participación como gobierno, no tanto como Secretaría Nacional de Deportes, sino como una instalación, como una política de gobierno con el Ministerio de Educación, ya que sabemos que en la primera etapa o en la primera infancia o en esos primeros años no están teniendo las instituciones educativas. Un profesor de educación física generalmente es un profesor de aula el que está impartiendo algún tipo de clase o de actividad física, por llamarlo así, no es idóneo en educación física. Entonces, justamente para paliar esas situaciones que habíamos hecho, estos cursos que mencionaba en la parte de ciencias del deporte de nivel 1, nivel 2, nivel 3, donde tratamos de darle a estos profesores que no son expertos en educación física, darles las herramientas para que puedan trabajar un poco más a profundidad lo que es la educación física. Hay una falencia que es la presencia de profesores de educación física en las escuelas en el nivel inicial. Sí, ya en el nivel secundario, o en este caso en la educación escolar básica, en séptimo, octavo, noveno grado, 13, 14, 15 años que ya tienen educación física, pero el deportista ya llega habiendo perdido ese tiempo de desarrollo sensible, la etapa sensible del desarrollo motriz, como bien lo llamamos, que se da en esa primera etapa. Entonces, por ahí radica. Entonces, para responderle a Johnny, muy interesante la consulta, es un gran desafío, no solo para la Secretaría Nacional de Deportes, sino también para el Ministerio, poder incluir a estos profesionales dentro del sistema de educación, y a través de este sistema de educación, obviamente que estos niños tengan la formación adecuada en la etapa sensible y ya lleguen sin esas falencias que bien mencionaba. Como Secretaría Nacional de Deportes, tratamos de paliar en cierta manera juegos escolares y estudiantiles. Si bien son 12 a 14, implementamos los juegos a temprana edad, como bien veíamos, de los 6 años, para tratar de ir acompañando también un poco ese déficit. O sea, pero tenemos un largo camino ahí por recorrer con el Ministerio de Educación y tratar de ir salvando esas falencias. Magnífico. Ana Irala consulta, cuando un atleta o un equipo va a participar en alguna competencia, ¿cómo se gestionan los sponsors o el apoyo por parte de marcas? ¿Lo hacen directamente en una relación entre atleta y empresa o marca, o existe algún requerimiento
que algún organismo intermedio establezca. Y aparte de las becas y apoyos, que reciben por parte de estas entidades. Bien, con relación al primer punto, no existe intermediario. Las federaciones deportivas nacionales como organizaciones privadas sin fines de lucro pueden gestionar sus sponsors sin mediación de ningún tipo de organismo. O sea, nosotros como Secretaría Nacional de Deportes le damos la libertad. Incluso es algo que estamos insistiéndole a cada federación deportiva porque es difícil que el gobierno pueda asumir todos los costos que pueda demandar la preparación, la participación en algún tipo de evento. Entonces siempre vamos instando que consigan esos sponsors, que busquen otros mecanismos de financiación y que no solamente sea el Estado quien pueda apoyar o financiar la realización de sus actividades. Total libertad, ellos pueden gestionar y en la medida que los vayan consiguiendo también son responsables de administrar esos recursos. Y en cuanto a las becas, sí tienen un proceso mucho más participativo, incluso yo creo que la Secretaría Nacional de Deportes lidera ese proceso junto con este equipo, con la Comisión Nacional de Alto Rendimiento, de dar una postulación por parte de la Federación Deportiva Nacional. Eso lo analiza un departamento técnico conformado por el equipo técnico del Comité Olímpico Paraguayo y la Secretaría Nacional de Deportes. El primer filtro. El segundo filtro, ya sería el segundo porque el primero es la federación, después el equipo técnico. Tercer filtro llega ya con la Comisión Nacional de Alto Rendimiento, que es la instancia de toma de decisiones, y finalmente la máxima autoridad tiene nuevamente la potestad de refrendar eso o de dar algún tipo de valoración al respecto. Pero en el caso de las becas sí es un poco más complejo y sí tiene participación total de lo que es Secretaría Nacional de Deportes y también de los órganos que he mencionado. Magnífico, director, muchas gracias. Estuvimos conversando también varios días sobre un tema que sin duda nos apasiona a todos, ¿no? Porque queremos reflejar a través de esta charla un poco informal y amena también todas las problemáticas que existen a nivel de deportes, pero también todas las oportunidades, ¿no? Eh, Siempre conversamos con el director también sobre todas las de que hay mucha madera aún por explotar, hay muchísimo talento, no solamente en la capital, sino a través de la descentralización en todos los rincones del país y también con una calidad de exportación, ¿no? Que sin dudas hablamos no solamente en términos de rendimiento deportivo, sino también en términos de calidad de gestión, ¿no? De lo que mencionaba el director del desarrollo deportivo y la infraestructura para que puedan soportar o que brinde un soporte al desarrollo de la actividad deportiva y que colateralmente esto trae efectos positivos en términos de actividades indirectas como marketing o business o comercios, es decir, sin dudas, las ventajas que contemplan deporte es prácticamente incalculable en un principio, ¿no? Director, me gustaría dejarle con una reflexión final, una conclusión por parte suya para poder redondear esta sesión muy, muy interesante y creo que todos debemos involucrarnos dentro de este plan. Sin dudas han hecho y realizado un excelente trabajo en términos de planificación y en la institucionalización de este ente tan importante en términos de deportes. Así que de nuestra parte, felicitaciones y gracias por acompañarnos y por supuesto por el apoyo también para poder difundir y ser un canal de expansión también de las buenas prácticas que se vienen realizando a nivel nacional. Bien, gracias Edgar. Y a modo de conclusión, comentarles que desde la Secretaría Nacional de Deportes estamos abocados al cumplimiento de nuestra misión. Pretendemos también posicionarnos no solamente a nivel local, sino también a nivel regional en cuanto a la aplicación, a la implementación de nuestra política nacional de deportes. Tratamos siempre de trabajar de manera mancomunada, no solamente con las federaciones deportivas nacionales, son nuestros aliados los municipios, los departamentos, las gobernaciones, los diferentes departamentos, las instituciones que tienen algún tipo de transversalidad a todo lo que estamos haciendo, y nuestra intención siempre es tratar de cumplir con la ciudadanía, con la población paraguaya en lo que nos compete en materia de actividad física, en materia de educación, en materia de deporte, en materia también de recreación. Y las puertas de la Secretaría Nacional de Deportes están abiertas
para las diferentes consultas, para las diferentes inquietudes. Tratamos de hacer también un trabajo participativo. Recibimos a las personas, si bien físicamente hoy se complica, lo estamos recibiendo de manera virtual, videollamadas, llamadas telefónicas, intercambiando correos y interiorizándonos un poco sobre la situación de cada uno de lo que está aconteciendo en materia de deporte. Entonces, instarles a todos, desde la Secretaría Nacional de Deportes tienen un aliado para el cumplimiento de sus metas, de sus objetivos, de alcanzar esos sueños, porque recibimos a mucha gente con muchos sueños que de repente no saben cómo canalizarlo y hoy en día estamos proyectando infraestructuras en lugares que anteriormente, hace 4 años, 5 años atrás, eran impensados. Vamos creciendo un poco en materia del alcance y nuestros servicios, ofrecerles a toda la población y abiertos también a que sea una actividad participativa. Aquellos que quieran recomendar, que quieran sugerir, que quieran sumar su experiencia, su aporte, sus recomendaciones, a disposición siempre para ir mejorando y tener un servicio de calidad para todos. Muchísimas gracias, director. Un placer haber compartido esta sesión con usted. Agradecerle al señor Ricardo de Geller, director general de Deportes, y en representación y en nombre también de la licenciada Fátima Morales, ministra ejecutiva de la Secretaría Nacional de Deportes, por el apoyo. Recordemos que Paraguay Sport Summit ha sido declarado de interés deportivo nacional por la Secretaría Nacional de Deportes. Y bueno, seguimos en conjunto camino a la profesionalización del deporte y también visualizando a Paraguay y a Latinoamérica como ejes neurálgicos importantes de la industria deportiva global. Muchísimas gracias, director. Y bueno, recordamos a todos los participantes que pueden seguir interactuando a través de la plataforma. Nos quedan aún muchísimos temas a desarrollar durante el día. Y tomando un poco la palabra también del director de deportes, hoy día la tecnología nos permite estar interconectados de forma global prácticamente en tiempo real, sin importar la ubicación geográfica. Así que seguimos comunicados e interconectados para seguir en conjunto contribuyendo al desarrollo del sector deportivo. Muchísimas gracias y nos encontramos en breve en el siguiente panel.